Eres un trabajador en una gasera en México. Te estás preparando para un nuevo día de trabajo. Desafortunadamente tus condiciones económicas te han llevado a vivir justo al lado de la fábrica. Pero al menos tengo trabajo, ¿no? La paga no es muy buena y debo conducir todo el día en la capital. Pero bueno, la vida no es tan mala, ¿verdad? Un momento. ¿Qué es ese resto? Bien, este fue el tema ganador de la semana. Y nuevamente te recuerdo que si quieres que hable sobre algún tema, puedes dejar un mensaje o algún comentario. Trabajo algo lento en los videos, pero sí tomo en consideración sus aportes. Y bueno, este es el tema de hoy. Es una historia que ya tiene más de 35 años y es aún muy recordada por los mexicanos, por lo terrible que fue sus marcados efectos inmediatos y también por la corrupción que se manejó después, pero ya llegaremos a esa parte. La razón de que es tan recordado es porque fue uno de los mayores desastres industriales que han ocurrido en la historia de México. Este tuvo lugar en 1984 y provocó la muerte de más de 500 personas, que naturalmente no se sabe con exactitud, más de 2.000 heridos y marcados daños en la zona. Pero ¿por qué fue un desastre de tales proporciones? Para poder conocerlo necesitaremos retroceder un par de años atrás. Pues, como sabemos, la Ciudad de México siempre ha sido un gran foco de población. Y desde la década de los 50 hubo un gran crecimiento y gran urbanización en la zona del Valle de México. Para poder darle solución a los problemas que esto causaba, el gobierno incentivó a las zonas que pudieran albergar centros industriales importantes. Y para ello realizó una expropiación de tierras que serían destinadas para el establecimiento de diferentes industrias. Y específicamente en la región de San Juanico se destinarían para Petróleos Mexicanos, quienes construirían una planta de gas licuado de petróleo, que surtiría a la Ciudad de México y a los nuevos centros industriales que se estaban formando por las políticas del Estado. Y tiempo después, algunas empresas privadas, distribuidoras de gas, se sentaron en la zona para venderlo en tanques comerciales. Y con la gran expansión del centro industrial y las pequeñas empresas que atrajo, los asentamientos se encontraron muy cerca de la planta, siendo además viviendas muy pobres, a menudo de madera y cartón. Además de las viviendas, que estaban construidas de materiales tan peligrosos, los indicios de que algo no andaba bien en la planta eran evidentes, pues horas antes del incidente, los vecinos cercanos reportaron un fuerte olor a gas. Y finalmente, a las 5:30 del 19 de noviembre de 1984, 55 personas se encontraban laborando en la planta, a la vez que una tubería de 20 centímetros tuvo una ruptura, llenando uno de los depósitos, sobrepasando su capacidad. Y aunque existían sistemas de emergencia que le permitían a los depósitos estar sobrellenados, las válvulas no habían recibido mucho mantenimiento, lo que provocó que el gas LP se derramara por casi 10 minutos, formando una nube de vapor inflamable que entró en ignición en algún punto de la fuga, comenzando incendios graves en 10 casas que rodeaban la planta, prendiendo en llamas una esfera de combustible que explotó, seguida de 11 explosiones generadas en cadena por distintos depósitos y otras esferas, deteniéndose las explosiones violentas hasta las 10 de la mañana. Las personas que fueron afectadas de manera inmediata ni siquiera pudieron reaccionar, pues la violencia de las explosiones fue tal que la mayoría quedaron calcinadas al instante y jamás pudieron ser reconocidas, mientras que las que alcanzaron a sobrevivir corrían envueltas en llamas. Y añadiendo la naturaleza de los materiales de las viviendas cercanas y la hora, pues muchos trabajadores se alistaban llenando los tanques que llevarían a vender ese día, mismos que explotaron de manera instantánea. Incluso una de las explosiones es recordada por el gran destello que dejó, un resplandor naranja a 200 metros de altura, iluminando el amanecer del día, llegando a ser visto incluso en el sur de la ciudad. Con la zona absolutamente sumida en un caos y destrucción, con un cráter de 200 metros en el centro, los cuerpos de emergencia comenzaron a llegar, cerca de las 6:15 de la mañana,
aunque aún no se habían detenido las explosiones, lo que ocasionó la muerte de varios elementos de rescate. En esta situación, la solidaridad de los mexicanos ante el desastre fue visible una vez más, transportando a todos los que podían a zonas seguras, montando pequeños refugios y ofreciendo agua y alimento a los que habían conseguido escapar del infierno. Hasta que 40 horas después, el fuego por fin fue extinguido, pues el gas que aún quedaba por la zona ya se había consumido. Después del incidente, comenzaron las investigaciones sobre las causas del desastre, encontrando quejas de los trabajadores de la planta sobre el poco mantenimiento que se le daba a las válvulas y piezas estructurales, encontrándose culpable a Pemex por el suceso, quien intentó culpar a las pequeñas gaseras de la zona, lavándose las manos. Ante lo cual, se formaron diversas asambleas populares para organizar a las víctimas y exigir demandas de indemnización. Lastimosamente, estas fueron reprimidas por el gobierno, pues muchos líderes de las mismas murieron en circunstancias sospechosas, con signos marcados de tortura. Algo muy extraño, ¿no? Y aunque las indemnizaciones comenzaron en 1985, hay testimonios de personas que fueron afectadas directamente que jamás recibieron nada, por lo que, como en muchas otras ocasiones, hubo irregularidades y corrupción en el proceso de reconstrucción. Y antes de terminar el video, me gustaría mandarle saludos a AbduitBehem por sus ideas. Y si por alguna extraña razón también quieres un saludo, comenta y comparte este video. Las primeras personas en hacerlo saldrán en el siguiente video. Y sin más que decir, hasta la próxima.